Hola, buenos días, rayitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta por estar con ustedes esta nueva temporada, Aventuras en el Génesis. Bueno, pues el título que vamos a ver hoy en esta clase es Los descendientes de Adán y está en el libro de Génesis, capítulo 5, del 1 al 32. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo solo los versículos del 1 al 5, ¿sí? En la nueva traducción viviente. Bueno, nos dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Y bueno, este versículo a lo mejor se nos puede hacer algo conocido, ¿verdad? Porque ya lo vimos anteriormente en otras clases, pero nos está haciendo como un tipo resumen, ¿verdad? Y bueno, continuamos. Dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Seth. Después del nacimiento de Seth, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Fíjese, en la Reina Valera no nos dice descendientes, nos dice las generaciones de Adán, pero aquí en esta versión nos habla sobre descendientes. Y bueno, podemos hacernos una pregunta para continuar. ¿Qué es una descendencia? O sea, ¿a qué se refiere una descendencia? Bueno, pues una descendencia es un conjunto de hijos, nietos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendente, ¿sí? O sea, por eso se llama descendencia, porque va en una línea recta descendente. Y una generación, aquí vimos que una descendencia, o sea, vienen también generaciones, ¿sí? Pero en línea descendente. Y bueno, una generación, dice, es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, como llaman, ¿verdad? Es de la misma camada, ¿verdad? Imagino que ustedes también tienen amiguitos, o sea, familiares que son casi de la misma edad. Bueno, esa es una generación. Se considera colectivamente, ¿verdad? Al mismo tiempo considerada colectivamente. También puede describirse como el periodo promedio general considerado como de 20 a 30 años, durante el cual los niños nacen, crecen, se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. Y bueno, pues la Biblia nos menciona de muchas generaciones. Incluso hay un ejemplo muy importante que lo tenemos en Mateo sobre cuántas generaciones se necesitaron, ¿verdad? Después de Abraham, que lo vamos a ver mucho más adelante, para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y dice en la nueva versión internacional, Mateo 1:17, dice, así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David y otras 14 generaciones de David hasta la deportación y otras 14 generaciones de la deportación hasta Cristo. Entonces nos damos cuenta cómo nos menciona, son como periodos, ¿verdad? Y nos da esta idea de cuánto tiempo ha pasado. Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Por qué en Adán, estamos hablando de Adán, ¿verdad? El capítulo 5, bueno, más adelante nos habla pues de muchos nombres, muchas edades y prácticamente se está dando como el árbol genealógico de Adán, ¿verdad? Y aquí vemos lo que es un árbol genealógico. Entonces vemos a Adán, ¿verdad? Los hijos que tuvo, Seth. Bueno, aquí Caín, pues tuvo aquí sus hijos, pero también Abel, pues sabemos que murió joven y no tuvo descendencia, pero Seth, que fue hijo de Adán, nos sigue hablando, ¿verdad? Y es interesante observar, mis rayitos, en el capítulo 5, ya del versículo 6 al 20, que hablan de muchos nombres de personas que engendraron hijos, sus edades, y bueno, vamos a resaltar las edades. Bueno, Adán dice que vivió 930 años. Seth vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años.
Matalael, 895 años. Yared, 962 años. Enoc solo llegó a los 365 años aquí en la tierra. Matusalén alcanzó la cifra máxima de 969 años. Lamec vivió 777 años. Y finalmente también nos hablan de Noé, pero no nos dice que murió, ¿verdad? Sino que hasta el capítulo 7 de Génesis dice que Noé alcanzó 950 años. Y bueno, podemos darnos cuenta, wow, estas personas vivían muchísimos años. Bueno, pero Dios, al ver la maldad del hombre, lo vamos a ver mucho más adelante, el tiempo de vida del ser humano aquí en la tierra empieza a disminuir. Ya no son esas grandes años, ¿verdad? Y bueno, podemos pensar que es para que era el propósito para que se poblara más rápido la tierra, ¿verdad? Para que hubiera muchos descendientes. Por eso tenían tantas edades. Recordemos que el propósito de Dios al inicio era que el hombre no muriera, pero pues por el pecado que cometió Adán y Eva, pues llegó la muerte. Entonces ya empezaron a morir. Entonces, antes sí se vivía muchísimos años, pero vemos que el pecado ha hecho que la edad pues vaya disminuyendo, ¿verdad? Ya no es tanto como era el propósito al principio de Dios. Y bueno, pues podemos preguntarnos, ¿por qué la Biblia nos habla de estos registros familiares, las generaciones, las descendencias? ¿Por qué serán tan importantes? ¿Cuál es la importancia de las genealogías en la Biblia? Bueno, en la Biblia existen muchos registros familiares. No solamente nos habla ahorita de los descendientes de Adán. Más adelante vamos a ver estos registros que se mencionan pues en Números, en Primera y Segunda de Crónicas, en Esdras. También lo mencionan los evangelios de Mateo y Lucas. Aunque las listas familiares no parezcan tan emocionantes como otras partes de la Biblia, cada nombre y cada lista contiene información importante que tiene significado en gran parte de la historia de la Biblia. Así que aunque queramos pasar de largo, que podamos decir, ay, pues esto se me hace un poquito aburrido, ¿verdad? O queramos omitirlo, estas partes de las escrituras, las genealogías de la Biblia, nos ofrecen mucha información importante. Y vamos a ver unos puntos por qué es tan importante esto que está en la Biblia. Y bueno, primero, las genealogías ayudan a corroborar la exactitud histórica de la Biblia. Estos listados confirman la existencia física de los personajes de la Biblia, o sea, que son reales. No es un cuento, la Biblia no es un libro de historias que no hay confirmado, no. El Dios hizo que estuviera eso escrito para confirmar la veracidad de la Biblia y la exactitud. Segundo, también dice que las genealogías en la Biblia revelan la importancia de la familia para Dios y para los escritores de la Biblia. La unidad familiar ha sido la base de la sociedad humana desde Adán y Eva y sus hijos. La importancia de la familia se enfatiza en cada generación que se menciona en toda la Biblia. Y vemos que para los israelitas era muy importante saber quién era tu tatarabuelo, o sea, ellos sabían, ¿verdad? Todo de dónde venían sus orígenes. Bueno, también tercero, las genealogías de la Biblia también eran importantes para determinar quién podía desempeñar ciertas funciones. Y cuarto, las genealogías de la Biblia también comprueban muchas profecías bíblicas. Las genealogías de la Biblia también enseñan cómo Dios ha utilizado una gran diversidad de personas a lo largo de la historia. Por eso es muy importante. Y bueno, podemos nosotros pensar, híjole, y yo sabré quiénes son o de dónde vengo, de dónde provengo, ¿verdad? Nos ha entrado esa curiosidad. Y bueno, pues fíjense que ya para terminar, me gustaría mencionar también qué más nos menciona el capítulo 5 de Génesis. Y bueno, pues nos dice, nos habla en Génesis 5 del 21 al 24, nos habla de Enoc. Dice, cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén.
Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Fíjense, el 23, vamos a resaltar. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Él tenía una íntima comunión con Dios que Dios no permitió que él viera la muerte. O sea, Dios se lo llevó, ¿verdad? Vemos que desapareció y vemos que Enoc, fue padre de Matusalén, que es el otro personaje que me gustaría resaltar de este capítulo. Bueno, ¿quién fue Matusalén? Bueno, Matusalén lo tenemos considerado como el hombre, ¿sí? Más longevo, que quiere decir más llenos de años en toda la historia de la humanidad. Matusalén en el capítulo 5, versículo 27 de Génesis nos dice que vivió 969 años y después murió. Y me gustaría a ustedes que al momento de estar nosotros leyendo la Biblia, que nos damos cuenta, fíjense que con Enoc no nos dice que murió. O sea, fíjense, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, ahí estamos confirmando de que Enoc no nos menciona que haya visto la muerte, ¿verdad? En cambio, Matusalén sí nos dice que él vivió 969 años y después murió. Bueno, estos datos están muy interesantes, mis rayitos, para que lo tengamos muy, muy presente. Y bueno, ya para continuar, para ya concluir nuestra pequeña clase, estuvimos viendo, ¿verdad? Ay, las generaciones, lo que vivían los israelitas que sabían, ¿verdad? Y bueno, pues aquí encontré algo interesante. Fíjense, dicen, para nacer, o sea, uno de ustedes para nacer necesitamos, dice, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos y 2048 decabuelos. ¡Wow! Imagínense, pues los israelitas sabían todos esos nombres. Nosotros podemos saber a lo mejor los nombres hasta de nuestro bisabuelo, tatarabuelo, pero imagínense saber todos esos nombres. Bueno, dice que esto es solamente las últimas 11 generaciones. Fueron necesarios, dice, 4.094 ancestrales. Todo esto aproximadamente en 300 años. Ahora imagínense comparándolo con Matusalén, ¿verdad? ¿Cuántos hijos, todos, vamos a decir, él a lo mejor tuvo decanietos, ¿verdad? O sea, para que todos lo conocieran. Entonces, era algo increíble. Y bueno, pues hablando ahora, eso vemos de la descendencia, ¿verdad? Y ahora de la generación. Bueno, pues dice la evolución de las generaciones y me gustaría compartir con ustedes. Bueno, yo nací en 1982, entonces yo pertenezco a la generación, dice aquí generación Y o millennials. Nosotros dice que estuvimos en la transición, ¿verdad? Entre lo digital, lo moderno, pero ustedes, si son pequeñitos, yo creo que son de la generación, están entre la generación Z o generación alfa, ¿verdad? Ustedes ya son prácticamente nativos digitales. Entonces, esto fue un dato muy interesante que me gustó compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues, rayitos, espero que con el favor de Dios, que esta clase haya sido de gran bendición y aprendizaje para cada uno de ustedes. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Que tengan un precioso día y bendiciones.